La reacción elemental en fase gaseosa ideal, ¿sí? Se agrega un detalle, digamos, haciendo una analogía con el ejercicio de ayer. Acá aclara que la reacción es elemental. Ayer la reacción no aclaraba nada al respecto, decía que era de primer orden, ¿sí? Siendo que la estequiometría de la reacción no exactamente respondía a una reacción elemental. En este caso dice la reacción es elemental, entonces tal como está escrita la ecuación química, vamos a tener que adoptarla para plantear la ley cinética. Es en fase gaseosa, la reacción, como ustedes ven, es genérica, ¿sí? Ayer vimos de la fosfina que daba fósforo más hidrógeno, aquí es A que da 3 más C, es totalmente genérica, así que como un poco les adelanté ayer, hay ejercicios que son genéricos para generar herramientas o conocimiento o hábitos en ustedes de cómo tratar una situación, pero no es un ejemplo real como es en este caso. Se lleva a cabo en un reactor flujopistón sin caída de presión, por lo tanto isobárico, a 10 atmósferas, se alimenta a puro a razón de F a 0 igual a 1 mol por minuto y a 400 Kelvin. A esta temperatura, Kc es 0,25 mol cuadrado por decímetro a la sexta, y la velocidad específica de la reacción directa es Kd igual a 0,04 minutos a la menos 1. Bien, Kc de 0,25, tal como está expresado, Kc mayúscula corresponde a la K de equilibrio, ¿sí? Y Kd es una constante cinética. Cuidado con esto, la K de equilibrio está vinculada con la constante, con la constante cinética. Del teórico tienen que haber visto que la K de equilibrio para una reacción reversible en el equilibrio, solamente en el equilibrio, puede, o sea, se define en realidad como K directa sobre K inversa. Constante de velocidad directa dividido la constante de velocidad inversa es la constante de equilibrio. Por lo tanto, si tenemos la constante de equilibrio y la K directa, podemos calcular tranquilamente la K inversa. Consignas. A. ¿Qué volumen de reacción es necesario para lograr el equilibrio químico del sistema? Recuerden que ayer les comentaba que en una reacción irreversible yo podíamos plantear un volumen lo suficientemente grande como para lograr una conversión unitaria. ¿Sí? Es decir, convertir el 100% del reactivo, llevar todo el reactivo a productos. En una reacción reversible se puede desplazar el equilibrio, pero lo que no vamos a lograr es la condición de conversión 1. La limitante de la evolución de esta reacción está dada por la termodinámica del sistema y establecida por la constante de equilibrio. Entonces aquí el volumen que podremos o deberemos establecer para el reactor será aquel que me permita llegar a la conversión de equilibrio bajo un determinado conjunto de condiciones que estamos hablando 400 Kelvin y 10 atmósferas. Bajo esas condiciones no voy a poder lograr una conversión mejor que la que imponga la característica propia del sistema, que es la termodinámica. Entonces, si eso es así, habrá que aquí ver cuál es la conversión de equilibrio. La conversión de equilibrio en una reacción reversible, en físico-química las calculaban por el método de relajación. Y aquí también se puede hacer eso. ¿Sí? Pero como estamos en ingeniería de reacciones químicas, nosotros podemos usar toda la parte conceptual que vimos en el ejercicio de ayer, resolviendo un reactor PFR, dándole un volumen suficiente como para que la conversión se estabilice. ¿Qué significa que se estabilice? Y su perfil se va a mantener constante, por más de que yo siga agregando volumen, esa conversión no va a cambiar. Cuando lleguemos a esa situación, estaremos hablando de una estabilidad en la conversión, de que se va a ver inalterada debido a que ha llegado a una condición de equilibrio. Entonces, con ingeniería de reacciones químicas también se puede encontrar o hallar el dato de la conversión de equilibrio simplemente dando el suficiente volumen como para lograr estabilidad en el perfil. Entonces, hasta aquí
no se agrega nada nuevo más que la reacción reversible a lo que vimos ayer. Debemos resolver el sistema de ecuaciones que planteamos ayer. La reacción es en fase gaseosa ideal, o sea, es exactamente lo mismo que planteamos ayer, solo que aquí, en el perfil de conversión, no esperemos obtener una conversión igual a 1, sino la conversión de equilibrio. Fíjense al final del enunciado, dice información adicional, considerar como conversión de equilibrio el valor cuya tercer cifra decimal no presenta variación. Esta es una situación planteada así para que todos, por consenso, de alguna manera, nos pongamos de acuerdo en dónde vamos a leer el volumen necesario para lograr el equilibrio. Esto es porque a veces, cuando se establece algún volumen en particular y se sigue aumentando y se aumenta cada vez más, empieza a haber variaciones en la cuarta, quinta, sexta cifra decimal. Entonces decimos, bueno, pongámonos de acuerdo dónde vamos a considerar que el sistema está en equilibrio para que todos tengamos por lo menos un resultado comparable. Porque a veces los impactos que puede llegar a haber en una cifra, en una cuarta, quinta cifra decimal, el impacto sobre el volumen puede ser importante. ¿Sí? Podemos hablar de duplicar, por ejemplo, el orden de magnitud para cambiar en un orden de magnitud, perdón, estamos hablando de duplicar quizás el orden de magnitud en cuanto al volumen del reactor para lograr el cambio o el impacto de un orden de magnitud en la cuarta o quinta cifra decimal. O sea que, de acuerdo a la lectura que cada uno sería el resultado que reporte. Y bueno, no queremos, o sea, queremos orientar un poco a que tengamos los resultados comparables. Entonces, dicho esto, yo quisiera, o sea, lo que voy a mostrar es la parte nueva de la resolución, es decir, cómo tratar la reacción reversible, pero todo lo demás, trate cada uno de ustedes de poder resolverlo, de lo que recuerdo, de lo que han hecho, lo que han estudiado, de lo que vimos ayer, hasta llegar a lograr obtener el perfil de conversión. Bueno, la ecuación química genérica, por supuesto que aquí no, la primera pregunta que habíamos planteado ayer de decir, ¿está equilibrada la ecuación química? No tiene sentido aquí, es una ecuación química genérica. Planteamos la parte de datos. Estos datos que están señalados en amarillo es porque para el punto B y C es la info que vamos a cambiar. Y luego viene la formulación del sistema, fíjense que es muy parecido a lo que vimos ayer, estamos hablando siempre de lo mismo, y el tratamiento que se le da a la velocidad de reacción al ser reversible, tenemos la velocidad directa, que es la K directa por la concentración del reactivo, en este caso A, elevado a la potencia unitaria, porque el coeficiente estequiométrico es 1. ¿Sí? Eh, Recuerden la definición de reacciones elementales que viene en el teórico. Y por otro lado, la velocidad inversa es la constante inversa de velocidad por la concentración de la especie C elevada al cubo, donde este cubo, por ser reacción elemental, corresponde al coeficiente estequiométrico del producto C en la ecuación química. La velocidad neta es la diferencia. Entonces, R neta es la directa menos la inversa. En el equilibrio, la velocidad neta será 0. ¿Sí? Aquí, cuando haya desplazamiento del equilibrio, evidentemente la velocidad directa e inversa va a haber una diferencia, va a haber una velocidad neta, ya sea hacia de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de cómo se acomoden la concentración de cada una de las especies frente a las condiciones del sistema. Vuelvo a repetir lo de las condiciones del sistema, porque por ahí, si uno quisiera impactar o cambiar la conversión de equilibrio que se logra al final de esto, jugando un poco con las condiciones de operación, se puede llegar a lograr una conversión distinta de la propuesta bajo un cierto conjunto de condiciones. Es decir, acá estaba a 400 Kelvin y 10 atmósfera. Bueno, quizás tocando alguna de esas dos condiciones podríamos desplazar el equilibrio.
y ese desplazamiento puede darse en sentido hacia de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y en ese proceso, en esa evolución, va a existir una velocidad neta distinta de cero. Una vez que propuse la velocidad neta de reacción para la reacción reversible, luego tengo que plantear la velocidad de reacción para cada una de las especies. Aquí tenemos dos especies. A, que es reactivo, por lo tanto, signo menos precede a la cinética o a la velocidad a la ley de velocidad, que aquí está definida como velocidad neta. El coeficiente estequiométrico es 1, entonces menos 1 por la velocidad neta de reacción. Y para la especie C es positivo por ser producto, 3 por el coeficiente estequiométrico 3 y la ley de velocidad correspondiente. Bien, a partir de acá es repetir lo mismo que hicimos ayer. O sea, es proponer la solución con la matriz D, el vector de valores iniciales, etcétera, etcétera. Y lo que yo les pido de lograr, una vez que definen la conversión, van a encontrar el perfil de conversión. ¿Sí? Y lo que yo les decía era cuando se estabiliza y siguen el cursor, cuando se estabiliza la conversión, puede llegar a haber variaciones, si sigo avanzando de izquierda a derecha, puede haber variaciones en la cuarta, quinta, sexta, séptima cifra decimal, y la idea es decir, bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a considerar que se logró el equilibrio a cuando ya no hay cambio en la tercera cifra decimal, y ahí leemos el volumen. En este caso está dando que el volumen del PFR requerido para lograr la conversión de equilibrio bajo la definición que hemos establecido de la tercera cifra decimal invariable es 498 litros. Las unidades, recuerden de dónde salen las unidades. Aquí la unidad de litro viene establecida a partir de la definición del valor de R, la constante universal de los gases, definida arriba, ¿sí? Como está señalada aquí. La precisión con el que vamos a hacer el relevamiento a partir de la gráfica con la herramienta Trace depende de ese valor, del valor donde estoy parado, de n, de la cantidad de valores que devuelva. Entiendo en los casos que me han planteado que reproducen el perfil, aparentemente la escala de los ejes y el desarrollo de la gráfica es coincidente, pero no en el resultado. Está bien eso, lo que me están planteando, eso es así. Yo olvidé comentarles esto. La lectura que vamos a hacer de la gráfica está sujeta a la cantidad de valores que le pedimos que devuelva Radau. Entonces, por ahí, para establecer una mejor coincidencia con lo que yo planteé, definamos el valor en 500, el valor de n. Luego, lo importante es lo que ustedes me plantean, ¿sí? O sea, reproducir el perfil, eso ya es indicador de que estamos bien. Y luego la lectura, bueno, es una cuestión de precisión, que en algunos casos hay más impacto y en otros no, como es en este. Entonces, en ese sentido, digamos, no hay que preocuparse por la devolución que ustedes hagan, en la medida, o sea, lo que se les va a evaluar, en todo caso, es reproducir el perfil correctamente. Este resultado se entiende que está sujeto a una serie de condiciones, como por ejemplo le estaba mencionando recién, la cantidad de valores que le pido que me devuelva Radau. Con Trace, vamos sobre la curva, y nos vamos desplazando. Ustedes hagan el seguimiento a este recuadro en lo que es la ordenada. Fíjense que las tres primeras cifras, o sea, el 0,58, el 0,580, llamémosle, digamos, por una cuestión de estar valorando la tercera cifra decimal, está en 0, y si sigo avanzando sobre la curva, ese 0 no cambia, ¿sí? Está cambiando la quinta, la cuarta, y prácticamente ahí ya no hay cambio, debe haber cambio en cifras decimales eh, de otro orden de magnitud, que no lo vemos reflejado en la tercera cifra decimal. Eso significa que cuando logramos el 0,580, por lo menos en mi caso,
es ahí donde debo ejecutar la lectura del volumen. Pero nuevamente repito, es una cuestión de ponernos de acuerdo en el resultado a reportar y no tiene que ver con que esté mal la resolución del ejercicio. Ahí tengo 0,579 y ahí 0,580. Como a partir de ahí no verifiqué el cambio en la tercera cifra decimal, que es el 0, entonces hago lectura del volumen de reacción en ese punto, ¿sí? Y a mí me da 498 litros. Bien, vamos entonces a los incisos B y C de este ejercicio, ya para cerrar. Inciso B. Si se aumenta o se disminuye la constante cinética de la velocidad directa, ¿habría algún impacto sobre la conversión de equilibrio? ¿Cómo afectaría el volumen obtenido en el inciso A? ¿Y por qué? Bien. Este inciso, tal como está planteado, hay una respuesta teórica asociada, pero que debe ir justificada o demostrada con la parte práctica. La demostración de la parte práctica es muy sencilla, porque es el mismo ejercicio que acabamos de plantear, y al valor que viene reportado del enunciado, lo que tengo que hacer es aumentar KD o disminuir KD y ver qué impacto tiene. ¿Sí? Por eso estaban señaladas en amarillo estas dos variables. Entonces, ustedes hagan esa prueba. Vamos a tomarlo con un ejemplo. Estamos más o menos teniendo una conversión de equilibrio de 0,58. Adoptemos 0,58 como referencia. Entonces, si aumento la velocidad a 1, ¿qué pasó con el perfil? El valor final, o la conversión de equilibrio de alguna manera, se estabiliza, sigue estable en 0,58. Pero ¿qué pasó con el perfil? Se nos amontonó de alguna manera la variable desde 0 a la conversión de equilibrio, el paso a la conversión de equilibrio, quedó marginado digamos, al sector izquierdo, se nos pegó al eje prácticamente, y esto obviamente que pierde definición del progreso de la conversión. En este sentido, si quiero verificar un poco mejor esa gráfica, y tendré que especificarle algo menos de volumen final. Quizás ahí empieza, se asoma y ya queda algo un poco más amigable. Entonces por ahí si le ponemos 50, ya queda más claro la observación. Pero veamos esto, pasé de un volumen de 1500 a 50 litros. Entonces, el hecho de aumentar la constante, la ley de velocidad, perdón, la constante cinética de la velocidad directa, al haberla aumentado, la conversión del equilibrio sigue siendo la misma, porque, vuelvo a repetir esto, la conversión del equilibrio responde a un fenómeno termodinámico y no a un fenómeno cinético. Al tocar KD, lo que he hecho es cambiar una variable cinética. ¿Qué estoy haciendo al aumentar KD? Estoy diciendo de que la reacción de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, va a progresar más rápido que el escenario anterior. Entonces voy a llegar más rápido al equilibrio. ¿Qué significa eso? Que al acelerar la reacción de alguna manera voy a necesitar menos volumen para lograr la conversión de equilibrio objetivo, la conversión objetivo, que en este caso es la conversión de equilibrio. Si ustedes hacen la prueba inversa, es decir, disminuyen K con respecto al valor original, KD, con respecto al valor original, lo que van a verificar como resultado es que van a necesitar más volumen de reacción que en el escenario original. Porque lo que van a hacer es aletargar la reacción química, entonces ya el paso de izquierda a derecha es más lento y van a necesitar más volumen de reacción para lograr el mismo objetivo que está definido como la conversión de equilibrio. Bien, volvemos al escenario original.
Eso sería el inciso B, y vamos con el inciso C. Si se aumentara o disminuyera la alimentación de A y el flujo molar de alimentación, que estaba definido en 1 mol por minuto, ¿habría algún impacto sobre la conversión de equilibrio? ¿Cómo afectaría el volumen obtenido en el inciso A y por qué? Bien, entonces, nuevamente, como hicimos con KD, el valor de alimentación lo tenemos que aumentar o disminuir. ¿Sí? No hay o sea, esto es, digamos, como para verificar el fenómeno, entonces no hay un criterio para decir en cuánto lo aumentamos, en cuánto lo disminuimos. Ponemos un valor mayor o menor al valor original y vemos cómo impacta. Entonces, por ejemplo, si alimentamos 10, ¿qué verificamos? Si aumentamos eh, el flujo molar de alimentación del reactivo de A, para llegar a la conversión de equilibrio, con 1500 litros me quedo corto. Es decir, voy a necesitar más volumen de reacción de lo que he definido originalmente. Fíjense que pasé de 1500 a 5000 y a duras penas logro obtener la conversión deseada. ¿Está bien? Entonces, la respuesta de por qué se verifica este fenómeno. Si yo aumento el flujo molar de alimentación del reactivo, si recuerdan la definición de tiempo espacial que vimos ayer, recuerdan, lo voy a hacer nuevamente aquí, tiempo espacial era volumen del PFR dividido el caudal volumétrico de alimentación. Si aumento el flujo molar de lo que estoy alimentando, voy a aumentar Q0. Si aumento Q0, para un mismo volumen de reactor, ¿qué va a pasar con el tau? Es decir, con el tiempo de retención. Se reduce el tiempo de retención. Entonces, si aumento el caudal volumétrico o el flujo molar de alimentación, el impacto está en el tiempo de retención que le doy al reactivo o el tiempo que le doy al reactivo en condiciones de reacción. Si disminuyo ese tiempo de contacto o de reacción, voy a hacer que la reacción progrese menos de lo que debería haber progresado. Entonces, el resultado final es que al tener menos tiempo de reacción, yo para lograr la misma conversión objetivo que me había propuesto originalmente, voy a necesitar más volumen para que al aumentar la cantidad de reactivo que alimento, darle el tiempo de retención dentro del reactor necesario y suficiente para poder lograr la conversión deseada. El resultado inverso se va a verificar si reducimos el flujo molar de A. Si el flujo molar de A está por debajo del que habíamos planteado originalmente, entonces dentro del reactor va a pasar más tiempo el reactivo, le vamos a dar más tiempo de reacción. Cuando hablo de tiempo, hablo de este tau, tiempo de residencia. Al darle más tiempo, le damos posibilidad a que la reacción progrese más, ¿sí? Y eso viene traducido eh, a, digamos, o sea, el resultado final es llegar a la conversión deseada. Entonces, voy a necesitar el hecho de reducir la alimentación del reactivo, voy a necesitar menos volumen para poder lograr la conversión deseada. Bien, esto es un poco lo que busca este ejercicio, es que ustedes evalúen el impacto que tiene cada una de las variables en los ejercicios, en el resultado final. Cómo el volumen queda, el volumen necesario o requerido, queda sujeto o asociado a determinadas variables. Aquí se planteó como variable lo que estoy alimentando. ¿Qué pasa si aumento o disminuyo lo que estoy alimentando? Bajo un escenario específico de un volumen de reactor dado. ¿Cómo se va a comportar o qué respuesta me va a dar ese volumen determinado frente a cambios en la alimentación, que es algo muy común? En la industria
las fluctuaciones en la alimentación es algo común que puede suceder incluso normalmente. Bien, entonces yo tengo que tener la forma de poder explicar cómo un reactor que ya está en operación, está definido y por supuesto con sus características, cómo responde frente a esas fluctuaciones en la alimentación de los reactivos. Entonces es importante que ustedes tengan posibilidad de explicar cuál es el impacto que podría llegar en el caso de que estén haciendo una predicción, o en el caso de que realmente se haya dado el evento en la realidad, ustedes pueden explicar por qué está sucediendo lo que sucedió, o lo que sucede. Y lo de la K directa, que era el inciso B, esto, digamos, también es un ejercicio mental que nos hacemos, digamos, para ver cómo la K directa afecta, digamos, cómo el fenómeno cinético de alguna manera marca eh, eh, o puede determinar un diseño, hablemos en términos de volumen de reactor, cómo puede marcar la necesidad de un determinado volumen, eh, pero digamos, no es una variable de que yo, digamos, la K directa la pueda definir como estábamos haciendo, ¿no? O sea, jugando. O sea, FA0, lo que voy a alimentar, está claro que es una variable a la que yo puedo de alguna manera controlar. KD, o KI, o la constante de equilibrio, son variables cinéticas y variables, y en el caso de la constante de equilibrio, una variable termodinámica, que escapa un poco del manejo nuestro, o sea, es la naturaleza de la reacción. Yo la K directa no le puedo definir el valor que yo quiero, sino va a salir de un ajuste experimental y, digamos, cada reacción química tiene su impronta y va a surgir una constante directa, determinada, asociada a un conjunto de condiciones, y no voy a poder jugar del modo en que lo hice en este ejercicio. Era simplemente un ejercicio práctico para ver el impacto que tiene esa K directa, pero no es algo que en la realidad tenga posibilidad de manejo. Bien, esto es con respecto al inciso B y C.